el núcleo supraquiasmático o si lo pasamos? Bueno, reordenó un poquito los núcleos, entonces a lo mejor algunos ya los vimos y ahorita van a aparecer después. El núcleo supraquiasmático es un núcleo muy relevante. ¿Por qué? Porque se encarga de la regulación de los ritmos circadianos. Creo que les conté que este vato me dio de comer, este es mi compita, yo lo de recordarlo. Pero ya tomando por seriedad, regulamos los ritmos circadianos, pero es nuestro reloj circadiano vinculado con la luz. La retina tiene una conexión directa con este núcleo supraquiasmático. Hay un tracto que se llama retinicotalámico que le manda información de luz y oscuridad a ese núcleo completamente. Bueno, aparte del núcleo supraquiasmático, que les puedo garantizar que de todos los núcleos del hipotálamo, como es mi compita segurito se los pregunto, creo que llegué a mencionar el día de... Ahí está. Creo que llegué a mencionar el núcleo supraóptico y al núcleo paraventricular como liberadores de oxitocina y vasopresina. ¿Sí lo mencioné? ¿No? A ver, regresemos. Pero sí mencioné al área preóptica. ¿Sí? Bueno, lo que les había dicho es que iba a colocar en la misma diapositiva los dos, el paraventricular y el supraóptico, porque los dos se encargan de hacer lo mismo, de secretar oxitocina y de secretar vasopresina. Además, ok, perfecto. Además, el núcleo paraventricular tiene dos porciones, una porción magnocelular, o sea, de células grandotas, y una porción parvocelular. Entonces, estaba revisando que la porción magnocelular es la que específicamente se encarga de la liberación de vasopresina. Dirán ustedes, oiga doctor, entonces eso le mete un grado de complejidad. No, cuando yo se los pregunte el núcleo paraventricular qué hace, libera oxitocina y vasopresina. No les voy a pedir tan específico como que me digan qué hace la porción magnocelular o parvocelular, pero ya si lo quieren tener como material de consulta, pues entonces ya lo chequen aquí. Por otro lado, noten cómo las porciones magnocelulares o los núcleos que son magnocelulares se ven como más oscuritos. Aquí hay un núcleo supraóptico que es magnocelular, se ve oscurito, y la porción magnocelular del núcleo paraventricular se ve más oscurito. ¿Ok? Ahora, el otro cacho del núcleo paraventricular, ¿qué hace? Que sería este cacho de arriba. Ese núcleo se encarga de prepararnos en respuesta contra el estrés, o yo lo generalizaría ahí. No sé si hayan escuchado que en el estrés agudo lo que liberamos es adrenalina y está mediado sobre todo por el sistema nervioso simpático. Y en el estrés crónico lo que liberamos es cortisol. Entonces, este núcleo se encarga de regular el tono autonómico, es decir, el tono con el que descarga el sistema nervioso parasimpático y el tono con el que descarga el sistema nervioso simpático. Mientras que la otra parte, el otro componente, se encarga de regular la liberación de cortisol, ¿sale? La hormona liberadora de corticotropina hace que se libere corticotropina, que hace que se libere cortisol, ¿ok? Entonces, esta otra parte del núcleo paraventricular, ¿de qué se encarga? Pues se encarga de la respuesta ante el estrés. Nuevamente me detengo, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Y por otro lado, el núcleo hipotalámico anterior, creo que sí alcancé a comentarles que muchos autores dicen que el núcleo hipotalámico anterior en realidad solo es un cacho del área preóptica extendido para atrás. Aquí puse una palabrita dominguera, pero termólisis significa romper la temperatura, es decir, es la respuesta ante la temperatura alta, respuestas como el jadeo y la transpiración. Entonces, este núcleo hipotalámico anterior nos hace responder ante temperaturas altas. Sencillamente cambié termorregulación por termólisis, pero creo que sí lo habíamos mencionado la vez pasada. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno. Por otro lado, ya estamos cambiando ahorita de región anatómica. Ahora nos encontramos en la región tuberal. En la región tuberal tenemos tres núcleos principales.
dorso medial, el ventromedial y el arqueado o infundibular. Entonces, estos núcleos se encargan, por ejemplo, el dorso medial es un regulador autonómico en términos generales. También se encarga en menor medida de la saciedad, pero es un regulador autonómico. Después tenemos al ventromedial. El ventromedial es un núcleo muy importante en los circuitos de recompensa. La recompensa no solo tiene que ver con una sensación de saciedad ante una necesidad fisiológica. También puede ser una sensación de recompensa ante un estímulo de tipo psicológico. Por ejemplo, apostar. Apuesta una persona y a lo mejor sabe que más o menos si se gasta 20 monedas en el casino, segurito una vez que la máquina que haga monedas va a ganar, o con una alta probabilidad va a ganar. Entonces eso le genera la recompensa. No se trata solo del dinero, sino de la sensación de ganar. Fíjense que hay unos jueguitos muy populares, sobre todo en celular son muy populares de este estilo, pero si no es en celular, pues está Fortnite. En Fortnite generalmente se gastan pequeñas cantidades de dinero para abrir unos loots, y pues estos te pueden traer diferentes skins, ¿no? Diferentes trajes para tu personaje. Pero este estilo de recompensas las hay en muchos videojuegos. Y yo les aseguro que todos sienten mucha alegría cuando te sale la skin que buscabas, o el objeto que buscabas, o en Roblox, o en ¿cómo se llama Steel Rainbow? Entonces, el núcleo ventromedial está relacionado con esa saciedad o recompensa, pero recompensa ya en un estrato un poco más elevado. Ya no se trata solo de la recompensa ante necesidades fisiológicas, sino también se trata de la recompensa ante necesidades, vamos a decirle así, psicológicas. ¿Vamos bien hasta acá? De hecho, es uno de los núcleos más estudiados en la actualidad porque está vinculado con las adicciones. ¿Okay? Ahí sí ya sustancias con potencial adictivo. Ok. Nótese que al explicar la mayoría de estos núcleos yo estoy nada más destacando algunos puntos. Más adelante, si el tiempo lo permite, vamos a hablar de los pequeños circuitos al interior del hipotálamo para regular cada uno de estos aspectos. Bueno, después de dorso medial y ventromedial tenemos al núcleo arqueado. Estoy sintiendo una sensación de déjà vu, pero lo vimos la vez pasada el arqueado. No, miren, me voy a regresar unas diapositivas. Noten que en esta diapositiva está hasta acá abajo, pero ahorita lo vamos a ver en unas diapositivas atrás. Miren, en esta diapositiva, aquí está el arqueado. ¿Ya lo vieron? Aquí está el arqueado. Está muy cerca del infundíbulo o tallo de la hipófisis. Y si nos vamos a esta imagen, chihuahua, era esta la que quería. En esta imagen, el núcleo arqueado es justo el rojito que está aquí abajo. Esto rojito es el núcleo arqueado. Entonces, si se dan cuenta, es un núcleo que está muy cerca de la hipófisis. Por lo tanto, ocurren dos cosas. La primera cuestión es muy natural pensar que este núcleo aquí, núcleo arqueado, ¿sale? Es muy natural pensar que este núcleo va a tener funciones vinculadas con la región de la hipófisis. ¿Quién mejor que el vecino para regular a la hipófisis? No regula todos los aspectos de la hipófisis ni a toda la hipófisis. Recordemos que la hipófisis se divide en una parte posterior, que es la neurohipófisis, y una gran parte anterior, que es la neurohipófisis. La neurohipófisis secreta 6 hormonas. Entonces, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento es liberada aquí en el núcleo infundibular, y también se libera dopamina, que es inhibidora de la prolactina, ¿sale? Esto se llama circuito dopaminérgico infundíbulo hipofisial, ¿ok? Independientemente del nombre del circuito, el núcleo arqueado se encarga de regulación de la hipófisis, principalmente de regulación de la hipófisis. También está vinculado con la alimentación, pero ahorita vamos a destacar principalmente regulación de la hipófisis. Bueno, y los núcleos tubulares
tuberales. Miren, esto nuevamente es como hace unas sesiones que les hablé de los núcleos intersticiales. Los núcleos tuberales laterales son de reciente descripción. Se sabe que están vinculados con el área lateral, se sabe que están vinculados con la saciedad, pero no están ampliamente estudiados. Por ejemplo, los núcleos tuberales laterales, nótese que aquí la palabra es plural, o sea, son varios núcleos. Dentro de los núcleos tuberales laterales, por ejemplo, tenemos al núcleo perifornical, aquí tenemos al fornix y aquí tenemos al núcleo perifornical. Y se sabe que este núcleo perifornical, que se llama así porque da alrededor del fornix, se encarga también de saciedad, pero concretamente saciedad alimentaria. ¿Ok? Entonces, nuevamente, estos núcleos todavía no se sabe con toda certeza cuáles son sus funciones, pero se los menciono para que los vayan poniendo en su radar. ¿Ok? Quizás van a ver en fisiología más adelante alimentación y entonces ya se entiende un poquito más esto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Fíjense que estaba, bueno, creo que animado. Bueno, lo que acabamos de ver fue la región infundibular o tuberal, ¿sale? Esa región se llama infundibular o tuberal. Entonces ahora vamos a la última región, a la que está más atrás, que es la región posterior o mamilar. Nuevamente tenemos muchos núcleos, pero vamos a condensar algunos núcleos con ciertas funciones. Concretamente quisiera que ustedes se acordaran que los núcleos mamilares o el cuerpo mamilar, que es el que contiene a casi todos los núcleos mamilares, el cuerpo mamilar se conecta con el fornix. Aquí déjenme hacer el acercamiento. El cuerpo mamilar se conecta con el fornix y el fornix lo conecta con el caballito de mar, o sea, con el hipocampo. El cuerpo mamilar mediante el fornix se conecta con el hipocampo. ¿Y qué hace el hipocampo? Memoria. Entonces, pues por extensión se puede generalizar que todos los núcleos mamilares, con excepción de este, todos los núcleos mamilares se encargan de la consolidación de la memoria. Les voy a contar algo. Seguramente hace rato platicamos un poquito del alcoholismo. Bueno, vamos a platicar un poquito del alcoholismo y de los jóvenes de terraza. Fíjense que el consumo crónico de alcohol produce deficiencia muy específica de una vitamina. De hecho, antes, si alguien llegaba convulsionando al servicio de urgencias, era de cajón que le pasaban su se me olvidó cómo se llama el antibiótico más, su difenilidantoína, y además de la difenilidantoína le ponían vitamina B1, le ponían tiamina, porque era muy frecuente que los alcohólicos crónicos de hace unos años hicieran déficit de vitamina B1, ¿sale? No es que ya no haya alcohólicos, es que ya la mayoría se toma su vitamina B1 a la par. Bueno, el asunto es que fíjense que todos esos núcleos, todos los que llevan mamilar en su nombre, excepto el tuberomamilar, todos los que llevan mamilar en su nombre, son núcleos bien susceptibles a la deficiencia de vitamina B1, ¿sale? Es decir, que es el supramamilar, ¿apareció otro? Ajá, el mamilar lateral, el mamilar medial y otros que no aparecen que son los premamilares. Todos esos núcleos son bien susceptibles de la deficiencia de tiamina. Entonces, la deficiencia de tiamina genera un síndrome amnésico que se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff. El asunto con estos pacientes es que justamente sus núcleos mamilares se destruyen por la deficiencia de vitamina B1 y como consecuencia no pueden consolidar memoria. Y por eso aparece ese síndrome amnésico, ¿sale? Digo, para que no voy a ponerme temporalista y decirles no vayan a jueves de terraza, pero tómense su vitamina B1 y ya se van a jueves de terraza, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Consejos de vida. Continuamos. Miren. El siguiente núcleo que voy a mencionar se llama tuberomamilar.
¿Sale? Túbero mamilar. En esta imagen aquí aparece, ¿sale? Ahí está el túbero mamilar. Aquí está el túbero mamilar. ¿Qué onda con este núcleo tuberomamilar? Miren, el núcleo tuberomamilar es especial porque conecta de forma difusa con la corteza, pero secreta un neurotransmisor que ustedes segurito ya han escuchado en su vida, pero a lo mejor no lo han escuchado en este contexto. Secreta un neurotransmisor que se llama histamina. ¿Les ha dado gripe? ¿Y qué se han tomado para la gripe? Un antihistamínico. Difenhidramina, clorfenamina, loratadina, hidroxicina, creo que son muy populares. Fexofenadina, desloratadina, levocetirizina, cetiricina, etc. La histamina, fuera del sistema nervioso, los basófilos, unos leucocitos que se llaman basófilos, tienen receptores para la histamina. ¿Ok? Entonces, la histamina fuera del sistema nervioso es un modulador de la respuesta inmunitaria. Pero en el sistema nervioso se encarga de mantenernos despiertos. Entonces, ¿por qué los antihistamínicos producen sedación? Porque están inhibiendo la secreción del núcleo tuberomamilar que nos mantiene, entre otros mecanismos, despiertos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, por eso los antihistamínicos de primera generación, principalmente clorfenamina, difenhidramina e hidroxicina, producen un muy fuerte efecto de sedación. De hecho, los primeros antipsicóticos fueron los antihistamínicos, y de hecho se usaron originalmente más para calmar al paciente que está en estado de psicosis que para aliviar los síntomas de la gripe. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, más o menos. El último grupo de núcleos. Este ya no tiene que ver exactamente con el mamilar. Me voy a acercar acá. Digamos que todos los núcleos que vimos estaban vinculados con el cuerpo mamilar. Todos los que vimos estaban vinculados con el cuerpo mamilar. Pero el que voy a mencionar ahorita ya no tiene que ver, anatómicamente ya no está cerquita del cuerpo mamilar. Bueno. ¿Se acuerdan que les dije que el área preóptica termorregula en condiciones de calor? Les dije que el núcleo hipotalámico anterior termorregula en condiciones de calor, que por cierto, eso se le puede decir termólisis. Bueno, ¿quién diablos termorregulará pero en condiciones de frío? Pues el extremo contrario. Si la parte anterior termorregula en condiciones de calor, la parte posterior termorregula en condiciones de frío. Entonces, el núcleo hipotalámico posterior termorregula en condiciones de frío. Por ejemplo, produce el temblor, produce vasoconstricción periférica para que no perdamos calor tan rápido, produce vasoconstricción a nivel de la tripa para que no perdamos calor mediante la vascularización de la tripa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, mientras que el extremo de adelante nos hace responder al calor, que ya no quiero quitar la sudadera, por cierto, el de atrás nos hace responder al frío. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? Bueno, miren, como las respuestas fisiológicas que tenemos ante el frío principalmente son mediadas por el sistema nervioso simpático. Repito esto, las respuestas al frío son mediadas por el sistema nervioso simpático. Entonces, a veces a este núcleo hipotalámico posterior también le llaman el maestro de ceremonias del sistema nervioso simpático. Como que este vato es el que principalmente regula al sistema nervioso simpático. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, con este último núcleo hemos terminado este repaso de los núcleos hipotalámicos. ¿Sale? Hemos terminado con este repaso de los núcleos hipotalámicos. Ya vamos a... Probablemente hipotálamo fue lo más pesado que vimos. Miren, hay algunos conceptos, en realidad esto se puede aplicar incluso a algunas otras regiones del cuerpo humano, pero hay algunos conceptos que quisiera que quedaran
más que claro, quisiera que lo tuvieran presente. Más que decir que se aclare esto, quiero que lo tengan presente. Miren, las redes neuronales hipotalámicas se extienden más allá de sus propios límites anatómicos. ¿A qué me refiero con esto? Insisto en que más adelante, si el tiempo lo permite, vamos a hablar de la conexión entre los núcleos hipotalámicos entre sí. A veces hay una función, por ejemplo, la saciedad alimentaria, que involucra a 4 núcleos hipotalámicos. Entonces tenemos que hablar de cómo se conectan esos núcleos entre sí. Pero la saciedad alimentaria al final termina conectando con otros núcleos, como los núcleos septales, que ya no pertenecen al hipotálamo. Eso quiere decir que para que se ejecuten esas funciones atribuidas al hipotálamo, al final hay que salirse del hipotálamo. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, las redes hipotalámicas no son independientes. Por ejemplo, el núcleo paraventricular, que incluso lo terminé partiendo en 2 cachos, el núcleo paraventricular se encarga de liberación de oxitocina y vasopresina, que regulan la presión, pero también se encarga de liberación de corticotropina, que aparentemente nada que ver. ¿Ok? Entonces, un mismo núcleo está ejecutando funciones para 2 sistemas diferentes, ¿sale? O está ejerciendo de puente entre 2 conectividades diferentes. Entonces, no funcionan de forma independiente. Funcionalmente hay un traslape, ¿sale? Funcionalmente hay un traslape. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, me voy a saltar tantito lo rojo y me voy a ir directamente al azul. Estos centros funcionales no corresponden a estructuras anatómicas claramente definidas. En este aspecto, casi siempre les digo, su maestro de anatomía es hombre y los hombres mentimos, ¿no? Entonces, aunque yo les manejé el concepto de núcleo hipotalámico tal, núcleo hipotalámico tal, núcleo hipotalámico tal, la realidad es que si nos ponemos a ver los cortes histológicos, digo, a lo mejor el supramamilar acá, pues sí se ve claramente cómo se distingue, pero a ver, entre el mamilar lateral y el mamilar medial, ¿ustedes ven claramente un límite entre los dos? En realidad es hasta cierto punto algo artificial, diferenciarlos. O vamos a otras zonas, por ejemplo, ahí, por ejemplo, pueden ver los límites del preóptico medial y el área hipotalámica lateral. Este es el área hipotalámica lateral, este es el preóptico medial. ¿Ven los límites? Ay, perdón, me fui para el otro lado. ¿Ven los límites? ¿Ven los límites? Yo tampoco. Entonces, anatómicamente muchos de estos núcleos están mal definidos, ¿sale? Incluso podríamos decir que hay una superposición de ubicación, ¿sale? Entonces, no solo se trata de que hay una superposición de funciones o un traslape de funciones, hay una superposición anatómica. En algunas ocasiones es pura ciencia ficción cuando les estoy diciendo el área hipotalámica termina acá y el preóptico medial termina aquí, ¿sale? En realidad son difusos esos límites. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y a todo esto, entonces, si esos límites anatómicos son difusos y si las funciones se traslapan, ¿por qué hablan de centros funcionales? ¿Por qué atribuimos a un núcleo una función? Bueno, generalmente lo que se hizo fue técnicas de lesión y estimulación, o una de dos, no a un humano, pero si en animales te lastimamos este pedazo, te hacemos un corte, te quitamos esta porción y vemos qué pasa. Ah, pues tienes alteraciones de la saciedad alimenticia. Ah, pues este núcleo se encarga de la saciedad alimenticia. Ah, pues tienes conductas sexuales estereotipadas. Ah, pues este núcleo se involucra con algo sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Fue la forma en la que se fueron descubriendo. Al final, no se trata de que cada uno de esos núcleos se encargue específicamente de esa función, pero sí de que participan en esas funciones. Hasta el momento, ¿dudas o preguntas? Bueno, y voy a ir a esta tabla, por ejemplo, permítanme, esta no es, esta tampoco es, esta tablita, no sé si se las mostré el día de ayer, ¿no?
Miren, esta tabla no es algo que ustedes deban aprenderse, es algo que quiero utilizar para ilustrar los conceptos que les acabo de decir. Miren, por ejemplo, para la regulación de los ritmos circadianos, yo les dije que el chino es el supraquiasmático. Y aquí vemos que como está el rojo, de negro es un núcleo principal en esta función. Pero por ejemplo, el núcleo dorsomedial también tiene una participación en la regulación de los ritmos circadianos, sobre todo vinculado con la alimentación, con la tragazón. O por ejemplo, la termorregulación, pues vemos que está el área preóptica, el área hipotalámica anterior y el área hipotalámica posterior. Y ya lo dijimos, esto principalmente como respuesta al calor y esto principalmente como respuesta al frío. Pero vemos que una sola función tiene varios núcleos, ¿sale? Cada una de estas funciones presentadas suele tener varios núcleos que hacen esa función, ¿sale? Entonces, el propósito de esta tabla es enriquecer o fortalecer este concepto de que aunque lo simplificamos a un núcleo y a una función, en realidad es más diverso y complicado que solo eso. Bueno, vamos a dejar el hipotálamo. Ya, ahora sí, bendito sea Dios, se acabó el hipotálamo, ya se acabó la parte difícil del encéfalo. Vamos a algo que hasta raro se van a sentir de que es tan rápido el hipotálamo. Bueno, por cierto, el hipotálamo está vinculado con una glándula que se llama hipófisis. Hipotálamo, hipófisis. Entonces, el epitálamo está vinculado con una glándula que se llama epífisis. Bueno. Con color diamantina plateada, marcado principalmente al hipotálamo. Además coloqué la elipse que ya le había puesto al tálamo. Entonces, tálamo contenido dentro de la elipse, hipotálamo. Entonces, ahora nos vamos hasta el extremo posterior, ¿ok? Nos vamos a ir hasta el extremo posterior. Noten que aquí está el surco hipotalámico, ¿ok? Ahí está el surco hipotalámico. Entonces, la estructura que va a aparecer está arriba del surco hipotalámico, ¿sale? Esa estructura que estoy marcando ahí está arriba del surco hipotalámico. Es un pedacito chiquito y tiene poquitos núcleos, pero es importante distinguirla y mencionarla. Arriba del surco hipotalámico. Que cabe aclarar que lo que estoy diciendo de que está arriba del surco hipotalámico no es una relación anatómica, sencillamente era para destacar que está arriba, ¿sale? Ahora sí, 100% real, vamos a ubicar, ¿sale? Ahora sí vamos a ubicar. Miren, ¿qué cosa es esto? Es tálamos vistos desde atrás, junto con un pedazo del mesencéfalo. Esta es una imagen adaptada de la Target, nada más que la de la Target se vea con poquita definición. Vamos a destacar. Ok, entonces, en esta imagen, lo primero que aparece en ese círculo, ¿qué será eso? Tálamo, perfecto. Y después aparece este círculo de color azul cielo, si lo ven ustedes hasta ahí atrás. Bueno, ese círculo de color azul cielo pertenece al mesencéfalo. Lo vamos a ver más adelante con mesencéfalo, pero se llama colículo superior. Eso se llama colículo superior. Por otro lado, ahí estoy marcando el cuerpo geniculado lateral. De hecho, este cuerpo geniculado lateral ya lo habíamos estudiado cuando vimos al tálamo. De hecho, es una parte del tálamo. ¿Hasta este momento dudas o preguntas? ¿No? Bueno. Y el cuerpo geniculado lateral se comunica con los colículos por medio del brazo conjuntival superior. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? Bueno. Fíjense que el epitálamo es una región del encéfalo que se estudió hasta muchos años después. Entonces, en ese entonces existía un mito de que el alma tiene que estar en algún lugar del cerebro. Y esta glándula, esto que está acá es la glándula pineal. Esta glándula fue elegida como el sitio donde se encuentra el alma. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y entonces, como en la glándula pineal se encuentra el alma, esta glándula tiene que gobernar al cerebro con unas riendas.
Entonces, ahí pueden ver sus riendas con color amarillo, ¿sí lo alcanzan a ver? Obviamente hay de los dos lados, pero yo solo marqué de un lado. Bueno, rienda en latín se dice avénula. ¿Sale? Entonces, mediante esas riendas, el alma controla al cerebro, según la dualidad cartesiana. Obviamente sabemos que eso no es cierto, pero el nombre se le quedó. Entonces, la estructura de color amarillo se llama avénula. Y aquí ya no estamos hablando de un límite. Aquí ya estamos hablando de un componente del epitálamo. ¿Sale? De color amarillo está la avénula, que es un componente del epitálamo. ¿Vamos viendo hasta acá? Bueno. Por otro lado, gracias a la avénula ya delimitamos ese triangulito. ¿Sale? ¿Y ese triangulito cómo se llama? Se llama triángulo o trígono de la avénula. ¿Sale? Trígono avenular. ¿Y para qué queremos saber que ahí está ese triangulito? Ah, pues porque ahí hay unos núcleos que se llaman núcleos avenulares. ¿Sale? Y los núcleos avenulares también son parte fundamental de los circuitos de recompensa. ¿Vamos bien hasta acá? Para ser exacto, hay un núcleo avenular lateral y uno medial, pero no nos vamos a meter en eso. Bueno, adicionalmente debe de aparecer, se ve chiquito, entonces aguas ahorita que aparezca. Aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece. ¿Ya lo vieron? Ok, esa cosa chiquitita se llama comisura avenular. Y es otro componente más del epitálamo. Por cierto, si no habían escuchado antes de la glándula pineal se encarga de la regulación de los ciclos circadianos. Dirán ustedes, oiga doctor, pero eso no lo hacía el supraquiasmático. Sí, el supraquiasmático indirectamente le dice a la pineal, oye carnal, ¿es de noche o es de día? Si es de día, la pineal deja de secretar. Si es de noche, la pineal comienza a secretar con ganas. ¿Y qué cosa secreta? Secreta una cosa que se llama melatonina. Quizás el nombre le suene conocido porque la melatonina es prima hermana de la serotonina. ¿Okay? Primero que nada, la melatonina es prima hermana de la serotonina. Y por otro lado, si tienen familiares que ya sean adultos mayores, segurito si tienen un problema de insomnio, les recetaron la melatonina. ¿Sale? Vamos bien hasta aquí. Dígame. ¿Esto? No, esto es el nervio troclear. Esto ya venía amarillo en la ilustración. Sí. Bueno, ¿vamos hasta acá? ¿Chichiñón? ¿Sí? Bueno. Este se ve más chido. Sale, aquí está el colículo superior. Esto de acá es el tálamo, nada más que ya está un poquito destrozado en la disección. Esto es una avénula, esta es una avénula. Entonces, este triángulo que nos quedó acá, que es trígono avenular, ¿sale? Se cayó la pineal. Por cierto, no les comenté, pero la pineal se va calcificando conforme, más o menos a su edad, empieza a calcificarse. Hasta que aproximadamente a los 50 años ya está completamente calcificada. Si ven esta imagen, vean cómo se ve la pineal, como que toda arrugadita, porque ya está calcificada. ¿Okay? Aquí no se ha caído. No es que se caiga, es que se calcifica y cuando hacemos disección se cae con mayor facilidad. ¿Okay? No es que se les vaya a caer la pineal. Bueno, entonces aquí está la pineal, aquí está el colículo superior, esto de aquí es el tálamo, esto es una avénula y entonces aquí que nos queda el trígono avenular, ¿sale? Trígono avenular con núcleos avenulares ahí y aquí la pineal ya con calcificaciones, ¿sale? ¿Dudas o preguntas hasta este momento? Ya, ahora sí, hasta aquí lo dejamos.